Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión. Y le recordamos, nuestro canal en YouTube es MXN Televisión. Y bien, pues continuamos con estos programas especiales que hablan de la historia, de los partidos políticos, de su trascendencia dentro del gobierno en nuestro país. Hemos hablado ya del PRI, del PAN. Toca el turno al PRD. Y déjeme decirle que el Partido de la Revolución Democrática, conocido así como PRD, es un partido político fundado el 5 de mayo de 1989 con una ideología política de izquierda. Su fundación tuvo lugar en la Ciudad de México. Estuvo encabezada en el área de izquierda priista por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez y el propio Andrés Manuel López Obrador. Entre otros miembros históricos aparecen Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García y ellos entre muchos otros políticos que se ubicaban en el ala de la izquierda mexicana. En el PRD confluyeron dos corrientes de la izquierda. Por un lado, una que proviene de la tradicional familia revolucionaria, representada por esta ala de izquierda del PRI. La otra corriente que confluyó en el PRD es la izquierda comunista y socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y organizaciones guerrilleras amnistiadas en 1977. Antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista, el PMS, que nace de la fusión de 6 fuerzas políticas de izquierda a nivel nacional, que son el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, el Partido Patriótico Revolucionario, PPR, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, y la Unión de la Izquierda Comunista, la UIC. Más adelante se unen a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores, del PST, y su principal líder en esos tiempos fue el ingeniero Eberto Castillo Martínez. Los principales fundamentos del Partido de la Revolución Democrática en su nacimiento fueron la promoción y la defensa de la paz, el reparto igualitario, o al menos más equilibrado, de la riqueza, la cooperación y ayuda solidaria entre los pueblos del mundo, sobre todo ante situaciones de desgracia económica, catástrofes naturales, crisis políticas o enfrentamientos sociales. La ampliación, promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas, todos los derechos para todos, y los pueblos incluidos, la preservación de sus identidades históricas y culturales, la soberanía sobre sus territorios y su libre autodeterminación. También aparece la defensa de la democracia y su evolución hacia un esquema más participativo. Y también la horizontalidad y transparencia en el ejercicio del poder político. No faltó enmarcar la laicidad del Estado y en la política. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, implícitamente la erradicación de los modelos depredadores de producción y consumo. Subrayaron en la soberanía de la nación sobre los bienes y recursos estratégicos y el control legal del poder económico, además del impulso de modelos colectivos de propiedad de los medios de producción y el comercio justo. Estos ideales del partido causaron efecto en la sociedad, pero el que ha tenido mayor peso ha sido el del reparto igualitario, o más equilibrado por lo menos. Esto en relación a la riqueza, ¿verdad? Porque eso pues resultó un renglón muy importante para la población mexicana, debido a que en el país es algo que se sufre y que crece cada día, y que es la pobreza extrema. Por esta razón es que se le atribuye el adjetivo de partido populista. El máximo órgano de dirección del PRD es el Congreso Nacional y está integrado por 1,200 delegados electos por votación directa por periodos de 3 años.
¿Me hace favor de acompañarme a un corte? Enseguida vuelvo. Y bien, pues continuamos con esto, que es una interesante historia, la del Partido de la Revolución Democrática, su surgimiento, la manera en la que pudo Porfirio Muñoz Ledo llevarlo a las primeras planas de todos los periódicos en el país. Prácticamente Muñoz Ledo y las actividades de este nuevo partido de oposición al PRI marcaron, marcaron durante un buen tiempo la agenda. Y me parece que en esto de marcar la agenda, lo que hace el señor presidente en la actualidad, bueno, pues es seguir ese mismo rumbo de escándalo trazado por Porfirio Muñoz Ledo en su momento, y le repito, pues para llevar al PRD a un conocimiento nacional impresionante, logrado en muy poco tiempo. Y bien, pues déjeme decirle que desde los inicios del PRD han existido corrientes en ese partido con ideología distinta, pero con el paso del tiempo y en especial en las zonas donde el partido ha cobrado fuerza, las diferentes facciones se han enfrentado enconadamente por los cargos de elección popular. A estas corrientes se les conoce popularmente como tribus. Las principales confrontaciones se atribuyen a la presencia en esa organización de actores políticos que tejen redes corporativistas en las que se apoyan para alcanzar un cargo público y generan grupos de poder desde la burocracia. Los enfrentamientos entre distintas corrientes en múltiples ocasiones han recurrido al fraude en las elecciones internas, por lo que es común que se presenten las denuncias por prácticas de corrupción entre destacados miembros del partido, ¿verdad? Que pues algunos han incurrido en estas prácticas y otros, ¿verdad?, se han propuesto exponer su inconformidad públicamente. Pero hasta el momento ningún actor político del PRD ha pretendido poner fin a estos enfrentamientos que han debilitado a ese partido bajo el argumento de que es una buena forma de manifestar la democracia interna de la organización. Es prácticamente inconcebible hablar del PRD sin ligar su fundación al PRI, donde varios miembros importantes del revolucionario institucional se sintieron agraviados al ver una contradicción entre el discurso y las políticas reales del gobierno. En las elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas y los demás líderes de la corriente democrática, al ser marginados de la lucha por la candidatura presidencial, rompieron con el partido a finales de 1987, después de que Carlos Salinas de Gortari fue escogido por el presidente en turno como su candidato oficial, como el candidato a sucederlo. Para los inicios de 1988, los expriistas formaron una alianza con otros partidos y movimientos de izquierda agrupados en lo que se llamó el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas encabezando la candidatura presidencial, y así se lanzaron a la lucha por esta primera magistratura. Por otra parte, la izquierda histórica mexicana, a cuya cabeza estaba el Partido Comunista Mexicano, que había sido duramente reprimido durante muchos años, así que pues optaron por ligarse también a este Frente Democrático, ya que pues el Partido Comunista Mexicano había sido proscrito especialmente durante los años más gélidos de aquella Guerra Fría. Para principios del 88, como le decía, el PESUM también se fusiona con el Partido Mexicano de los Trabajadores, encabezado entonces por Berto Castillo, deviniendo así en el Partido Mexicano Socialista, y Castillo también fue postulado por la izquierda como candidato a la presidencia de México. Es así que la presencia de dos candidatos de izquierda fuertes derivó en una serie de ataques políticos entre ellos. Y mientras, pues, la candidatura de Castillo, ¿verdad?, de Berto Castillo, pues apenas mantenía el apoyo de lo que se llama el voto duro de una izquierda tradicional, pues la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas iba en pleno ascenso. Conscientes entonces de que la coyuntura política era propicia para un triunfo de la izquierda,
Eberto Castillo decidió declinar su candidatura en favor de la de Cárdenas. El 6 de junio de 1988, apenas un mes antes de las elecciones programadas para el 6 de julio. En 1988, Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de nuestro país. Vamos al corte, enseguida regresamos. Y bien, pues continuamos ya en esta etapa de gran enfrentamiento entre lo que se había conformado como un grupo de varios partidos políticos de izquierda y el PRI. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988. La agregación del conteo distrital de votos se realizaría mediante un sistema de cómputo operado por la Comisión Federal Electoral. Esta comisión estaba encabezada pues por el célebre exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, durante la velada del día electoral, el sistema repentinamente, recordará usted, se cayó, y hasta entonces, cuando el conteo de votos favorecía a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, pues curiosamente se quedó apagado. Al conocer de las interrupciones, el representante del PAN en ese órgano, Diego Fernández de Ceballos, declaró esto. Se nos informa que en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callar. El resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas de Gortari, 31% para Cuauhtémoc Cárdenas y 17% para Manuel J. Cloutier. Años después, el propio expresidente Miguel de la Madrid admitió que esas cifras no fueron las reales. La enemistad entre el PRD y el gobierno del PRI se hizo patente durante todo el sexenio salinista de manera muy violenta. Por un lado, los miembros del PRD constantemente aludían a la supuesta ilegitimidad del gobierno encabezado por el presidente Salinas. El PRI fue acusado por diversos actores de estar relacionado con la desaparición o posible muerte de más de 500 personas, sin que esto terminara fehacientemente comprobado. La Ciudad de México se convirtió en la principal plaza del PRD en todo el país hasta el año 2018. Es la entidad con mayor peso político de todo México por ser, obviamente, pues la capital de los Estados Unidos mexicanos, donde residen los poderes de la Federación y por ser además la ciudad más poblada del mundo. El primer triunfo del PRD en una elección para el gobierno de una entidad federativa fue exactamente en 1997, en el Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había sido designado el candidato de ese partido a ocupar la jefatura de gobierno del DF. En la Ciudad de México, pues contaron con el mayor respaldo, porque pues esto quedó demostrado posteriormente en 1988, en donde recibieron el número de votos más cuantioso. El PRI superó el 40% de los votos, muy arriba de sus oponentes del PRI, que en ese momento fueron Alfredo del Mazo y del PAN Carlos Castillo Peraza. Cárdenas fue el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo democráticamente. Ese mismo año tuvieron las elecciones para el Congreso de la Unión, donde el PRD se colocó como la segunda fuerza política solamente detrás del PRI, quien, por cierto, perdió entonces el control absoluto del Congreso. ¿Me acompaña al corte? Enseguida vuelvo.
Ese año el PRD contendió en las elecciones locales de Zacatecas en alianza con el Partido del Trabajo, postulando al expriista Ricardo Monreal. Zacatecas era un estado donde el PRD no tenía presencia política, pero la fortaleza de la candidatura de Monreal y el apoyo del Partido del Trabajo, en ese entonces con más fuerza en Zacatecas que el mismísimo PRD, fueron determinantes para la obtención del triunfo. Ese mismo año también se logró ganar el gobierno de Tlaxcala y a principios de 1999 el de Baja California Sur, ambos considerados bastiones priistas, donde se postularon candidaturas fuertes de nuevos adherentes al partido. El 6 de julio del año 2000, el PRD obtuvo su único triunfo, el de Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito Federal, el mismo que se vio opacado por el triunfo de la Alianza por el Cambio y la pérdida de la presidencia por parte del PRI. Andrés Manuel López Obrador había sido presidente del partido durante los triunfos del PRD. Tradicionalmente se lo había asociado con la lucha social y el combate frontal al PRI en Tabasco, en su tierra natal. En 2001, el PRD sumó un nuevo triunfo. Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, se convertiría en el nuevo gobernador de Michoacán, en el estado natal justo de la familia Cárdenas. En el 2004, el partido logró conservar el gobierno de Zacatecas al presentar a Amalia García como candidata. En el 2005 se mantuvo el PRD en el gobierno de Baja California Sur al ganar la elección estatal. Y un nuevo triunfo se representó en Guerrero, un estado de inmensa pobreza. En la carrera hacia el 2006, Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a Felipe Calderón Hinojosa, cuyo gobierno solicitó al Congreso la remoción de la inmunidad del gobernante de la ciudad para que éste respondiera ante un juzgado por haber violado la suspensión de construir una calle en un terreno expropiado por el gobierno de la ciudad. Al ser sujeto a proceso, López Obrador no podría participar en la elección presidencial de 2006, lo cual, obviamente, no sucedió. Me acompaña al corte, ahora vuelvo. Finalmente, ante la presión social que logró reunir más de 1 millón de personas en las calles de Ciudad de México, significando esto la movilización más numerosa en la historia del país, el gobierno de Vicente Fox dio marcha atrás en el proceso y López Obrador pudo registrarse como candidato ante el Instituto Federal Electoral en enero del 2006. La candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador no contó con el apoyo del líder histórico del partido, de Cuauhtémoc Cárdenas, que en un principio consideró participar por cuarta ocasión. Sin embargo, el apoyo de la mayoría del partido en favor de López Obrador hizo que Cárdenas declinara. El tabasqueño logró un amplio apoyo social, un apoyo sin precedentes para la izquierda, ubicándose durante la mayor parte de la campaña como puntero absoluto. Sin embargo, el día de la elección, pues se reflejó otra realidad y con una diferencia de 0.56% se le otorgó el triunfo a Felipe Calderón, el candidato panista. Todo ello bajo múltiples pruebas y acusaciones de fraude por parte de amplios sectores sociales, de organizaciones de izquierda y de los partidos que conformaron el Frente Amplio Progresista, es decir, el PRD, el PT y Convergencia, quienes se negaron a reconocer el triunfo aludiendo a la alianza entre el PRI, el PAN y los grandes empresarios, así como la del alto clero católico para impedir la llegada de López Obrador y la izquierda a la presidencia de México, haciendo uso de la llamada guerra sucia a través de los medios de comunicación masiva, principalmente la televisión, y del mismo IFE para modificar las tendencias favorables a la coalición de izquierda. En las elecciones presidenciales del 2006 y 2012, el PRD encabezó coaliciones que los colocaron como la segunda fuerza electoral. Pues actualmente, junto con el PAN, gobiernan en Michoacán y en Quintana Roo.
En las elecciones federales y locales que se realizaron en 2018 en el país, el PRD, del cual integró la coalición Por México al Frente, apoyó la postulación como candidato a la presidencia de la República de Ricardo Anaya Cortés. En dichas elecciones obtuvieron los peores resultados electorales desde su fundación, lo que ha experimentado la peor debacle que el PAN haya registrado. Ese partido obtuvo solamente el 2.8 de la elección presidencial y en 5 estados pues no lograron alcanzar la cifra de 10,000 votos. También producto de la concurrencia de comicios locales en 30 de los 12 estados del país, pues ahí fue donde vino la otra cara de la moneda, la de las derrotas del PRD, quien perdió inclusive su registro local como partido político en 6 estados, en Aguascalientes, en Colima, en Jalisco, en Nuevo León, en Sinaloa y en Querétaro. Además, fíjese usted que el PRD, en esto donde parecía que la debacle panista lo era todo, pues no, fue superada por la debacle perredista, porque perdieron las gobernaturas de 3 estados, de Morelos, de Tabasco y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, además de la jefatura de gobierno, también perdieron el Congreso local de la ciudad, cayendo a ser la tercera fuerza política en ese órgano. Dentro de la 54 legislatura del Congreso de la Unión, pues tiene 12 diputados federales y solamente 3 senadores de la República. Así es como se registró, pues, la gran debacle del Partido de la Revolución Democrática. Y pues tras la derrota de la coalición del movimiento progresista en los comicios del 1 de julio del 2012, el 9 de septiembre de ese año, el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, anunció oficialmente su separación de los partidos del movimiento progresista, conformado por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, con el objetivo de trabajar en la formación de una nueva agrupación política de izquierda basada en el Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena. Durante su discurso, Andrés Manuel López Obrador detalló que su salida del Partido de la Revolución Democrática no significaba una ruptura. Sostuvo entonces que su decisión ayudaría a fortalecer y renovar al movimiento progresista debido a que el PRD vivía un conflicto interno entre sus corrientes en la permanente lucha por cargos burocráticos y por cuotas de poder. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador y líder moral del partido desde los inicios, desde su formación, renunció también a la militancia de ese partido al expresar diferencias irreconciliables con la clase que en ese momento dirigía al PRD y con otros de los líderes fundamentales que habían hecho la historia de ese partido. Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo se unieron entonces al movimiento López Obradorista. Estas separaciones dejaron debilitado, completamente debilitado al PRD en su fuerza política, quedando pues vigente la corriente denominada Nueva Izquierda, que había sido tradicionalmente liderada por Jesús Ortega Martínez y por Jesús Zambrano Grijalva. Este último es actualmente el líder nacional del PRD y quien ha aceptado su alianza con el PAN y con el PRI en varias de las entidades en donde habrá cambios a la gobernatura. Ejercer la presidencia del partido pues le permitió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador, a Amalia García, a Leonel Cota Montaño y a Graco Ramírez llegar a las gobernaturas. A través del PRD todos ellos obtuvieron poder en diferentes entidades. Y es a partir de este 2020 que Jesús Zambrano, como le mencionaba hace un momento, pues es el dirigente nacional perredista y quien pues ha brindado también todo su apoyo a estas alianzas. Y bueno, dice que su objetivo, que sus pretensiones son las de hacer renacer ese partido, revivirlo. ¿Usted cree que esto sea posible?
Bien, pues está en manos del electorado, de su voto, decidir si el PRD sigue siendo la tercera fuerza política de este país o se irá definitivamente al sótano o desaparecerá. ¿Por qué no? Gracias. Hasta la próxima, en la que, bueno, pues una vez que hemos analizado PRI, PAN, PRD, tendremos que ir a los otros partidos, a cuál ha sido la vida de Convergencia hasta transformarse a Movimiento Ciudadano. Pero también está el Verde Ecologista, que ha sido catalogado como el partido más corrupto de México. Hasta la próxima.